Bueno, como le había comentado al principio, el paper de hoy o la discusión de hoy es un estudio clínico que se llama Hiperoxia y las complicaciones de los órganos dianas entre pacientes que tienen shock cardiogénico y que reciben apoyo por la membrana extracorpórea, lo que nosotros conocemos como ECMO veno arterial. A modo introductorio, el ensayo clínico nos define un poco sobre que el shock cardiogénico es sabemos todo que es un estado potencialmente mortal de la insuficiencia circulatoria crítica que resulta en una tasa alta de mortalidad. Entonces, estos dispositivos circulatorios se utilizan para apoyar este cuadro grave, especialmente cuando estos pacientes son refractarios a a la terapia médica. La oxigenación por membrana extracorpórea cada vez se usa más, en el 50% de los casos ya a nivel mundial, para apoyar este cuadro tan grave y crítico. Pero al usar estos tipos de dispositivos, nosotros sabemos que también se ha demostrado que por tener la membrana de oxigenación extracorpórea, la bomba lo que hace es tener la sangre o el componente sanguíneo altamente oxigenada en el sistema arterial para para mejorar el suministro de oxígeno por cuadro o situación de shock cardiogénico refractario. Sin embargo, en comparaciones con otras literaturas que estuve viendo también, han demostrado que la exposición digamos, a altos niveles de oxígenos arterial, conocido como lo que es hiperoxia, se define como una presión parcial de oxígeno mayor a 100 o a 300 milímetros de mercurio y que este estado de hiperoxia puede empeorar los resultados. Entonces, a partir de esto, se realiza este estudio clínico que lo realizó una asociación independiente entre la exposición a la hiperoxia arterial y asociarlo a quienes tenían una mayor mortalidad con, con un corte que en aquellos pacientes que presentaban shock cardiogénico y que recibieron ECMO y que lo registraron en la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo, que es el ELSO. A ver, no puedo pasar. Ahí está. No, me pasé. Bueno, a modo introductorio, lo que ya más o menos le dije, se lo dejé escrito. Eh, el objetivo era investigar si la hiperoxia severa predispone a complicaciones de órganos dianas y si las complicaciones contribuyen a la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con shock cardiogénico apoyado con ECMO, veno arterial. Todo este estado de hiperoxia en el ensayo clínico era desde el momento de la cánula, de que se produce la canulación del ECMO y la presión arterial de oxígeno valuada al daño o de órgano diana mediadas en 24 horas. Entonces, el punto clave era conocer el mecanismo por el cual la hiperoxia se asocia con la mortalidad en estos pacientes que tienen shock cardiogénico y que estaban apoyados por este dispositivo. A ver, pasa muy lenta la diapositiva, y no sé por qué. Bueno, el método que se utilizó para este estudio clínico fue un estudio que fue aprobado junto por la Junta de Revisión Institucional de Piedmont Healthcare, que es un ahí le dejé el número de estudio, el 6 de julio del 2023. Es un estudio que se realizó de acuerdo con las normas éticas del Comité Responsable de Experimentación Humana, Institucional o Regional, con la declaración del Helsinki en 1925. El diseño del estudio o el registro ELSO, que es un sistema prospectivo internacional, multicéntrico y multinacional que ocurrió entre el año 2010 y el 2023 y que lograron clasificar en normoxia a aquellos pacientes que tenían la presión parcial de oxígeno entre 60 y 150, la hiperoxia leve
entre 151 y 300, y la hiperoxia severa, que es la que decimos que es la presión parcial de oxígeno entre 150 y mayor a 300. Los pacientes que quedaban, que se excluyeron del estudio son aquellos pacientes canulados para reanimación cardiopulmonar y los que su presión parcial de oxígeno a las 24 horas, después de ser canulado con ECMO, era inferior a 60 milímetros de mercurio, o sea que tenían hipoxemia. A ver, continúa. Todos los modelos multivariados se ajustaron a los factores de confusión conocidos, entre ellos incluían la edad, el sexo, la raza, el año, el peso, la altura, la FIO que presentaban a las 24 horas, la presión de pulso a 24 horas, el pH, la PCO2, el bicarbonato. Si tienen paro cardíaco antes de presentar la canulación y se habían sido reanimados, el número de vasopresores que utilizaron y de los inodilatadores y el shock cardiogénico como diagnóstico primario. Acá tenemos todas las variables de las cuales les hablé: la edad, el sexo, el parámetro ventilatorio en el ECMO, la presión parcial, el pH, el bicarbonato. Después de 10 años, el estudio ELSO hizo el registro de 10.517 pacientes. Cumplieron con los registros de inclusión solamente un 48,4%, que correspondería a 5.100 pacientes en el grupo de normoroxia. El 30%, que eran 3.157 pacientes, en el grupo de hiperoxia leve, y solo el 21,5%, que eran 2.260 pacientes, en el grupo de hiperoxia grave. Eh, para hacer un análisis para ahondar más en cuanto a los resultados, no hubo diferencias entre el grupo etario, la raza o la IMC. Sin embargo, la proporción fue menor en el sexo masculino. Los pacientes en la categoría de hiperoxia que tenían la presión parcial arterial de oxígeno más alta, a pesar de tener una FiO2 similar, y las complicaciones más prevalentes de los órganos diana fueron renales en el 62%, hemorrágicas en el 40,9%, y los pacientes que tenían hiperoxia leve a moderada, las complicaciones fueron de muerte cerebral, complicaciones neurológicas, hepáticas y renales y hemorrágicas en las categorías leves y graves en complicaciones que aún tenían normoxia. ¿Cuál fue la discusión de este análisis? La discusión de todo este análisis que se realiza por 10 años llega a la conclusión, em, a ver, ¿dónde está? Sí, a la conclusión de un gran grupo de la población de pacientes que tienen shock cardiogénico y que fueron apoyados con ECMO. Primero demostramos que la hiperoxia severa se asoció a complicaciones hepáticas, renales, hemólisis, hemorragias de las extremidades, en primera instancia con la canulación. Después de todos estos, se encontró que las complicaciones neurológicas, hepáticas y renales y hemorrágicas se asociaron con un aumento en la mortalidad hospitalaria, con una asociación incremental entre más complicaciones y una mayor mortalidad. El análisis demostró que el efecto de la hiperoxia se debió a una gran medida en el efecto de la misma en el 86%, con pequeñas contribuciones con otras complicaciones como neurológicas, hepáticas y hemorrágicas. Entonces, el registro ELSO comparte que estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas que implican la formación de especies reactivas de oxígeno en la toxicidad de las mitocondrias, y que el desenlace sería la apoptosis celular a través de la vía de señalización e inducción de vasoconstricción.
Sin embargo, los efectos de estas especies se dirigen a los órganos terminales y es posible que diferentes órganos tengan diferentes vulnerabilidad a la hiperoxia. No se asoció a todas las complicaciones codificadas. Acá tenemos el cuadro que en la figura una figura uno está el incremento de la mortalidad en tiempo en relación a la hiperoxia. Y en el cuadro B está la relación del tiempo y la mortalidad que tienen en el fallo de los órganos dianas. La conclusión del análisis fue, la hiperoxia severa se asocia en pacientes que tienen shock cardiogénico, que reciben apoyo con veno arterial, está asociada a complicaciones en los órganos diana. Sin embargo, la mayor parte del efecto de la hiperoxia severa sobre la mortalidad ocurre a través de los efectos directos, independientemente de los órganos diana. Pero sin embargo, el mayor efecto de estos hallazgos resalta la toxicidad directa con el potencial de la hiperoxia y se subraya la necesidad de estrategias para optimizar el suministro de oxígeno en esta población que es críticamente enferma. Acá en el último cuadro se ve de manera ilustrativa lo que llegaron a la conclusión de este trabajo de investigación clínica donde los efectos indirectos a través de las complicaciones de los órganos diana, así como los factores de confusión conocidos como el shock cardiogénico, el soporte circulatorio mecánico temporal, que es el balón, por decir que es el ECMO, y la oxigenación, sí, el ECMO, listo. Eh, la hiperoxia severa también sabemos que se asocia con estas complicaciones neurológicas entre el 3 al 2%, hepática entre el 4 al 1% y renal en 3 a 7%, y las hemorrágicas a 3%. Y, a ver, ¿me escuchan ahí, Doc? Hola. Sí, se escucha perfecto. Así, ah, así que bueno. Ese es eso fue, digamos, el ensayo o la investigación clínica, era investigar los niveles de concentración parcial de oxígeno en 24 horas y cómo producía, digamos, el daño en los órganos blancos y llegaron a la conclusión que la hiperoxia producía daños neurológicos, hepáticos, renales y hemorrágicos en esta categoría del último cuadro que estoy presentando. No era un ensayo clínico muy largo.